www.radionacional.com.ar. Más que una radio. Coincidir. Un programa que apuesta a la difusión de la cultura. Produce y conduce Teresa Merino Castro. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenas noches en esta zona de Latinoamérica y en otras zonas del mundo. Buenas tardes, y en otros lugares buenos días. Es decir, estamos en el mundo a través de internet, www.arinfo.com.ar. En la operación técnica me acompaña Eleonora. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. No les doy el número de WhatsApp porque desapareció de mi teléfono, así que pueden llamar a la radio, que ya enseguida les doy el número de teléfono. Y vamos a un separador. Usted está escuchando Coincidir. Mañana es el Día del Trabajador. Por lo tanto, antes de comentar cómo se gestó este día históricamente y trayéndolo a estos momentos, vamos a escuchar la Marcha del Trabajo, un fragmento. Bueno, así con esa marcha vamos a recordar en el siglo XIX a los mártires de Chicago. Corría el año 1889 y estos obreros que trabajaban 16, 20 horas, como ahora más o menos, se movilizaron y fueron después luego ahorcados. Eso ocurrió en Chicago. En el siglo
finales del siglo XIX y paso al siglo XXI. ¿Cómo estamos con el trabajo en este tiempo? ¿Cómo se encuentra en el mundo y en este país en estos días? De reivindicación de aquellos obreros, anarquistas, socialistas, que lucharon y murieron por las horas de trabajo, que fueron 8 o peor en el siglo XIX. Una gran cantidad de seres han perdido el trabajo en estos tiempos. El trabajo es algo que dignifica al hombre. Al perder el trabajo se siente que ha perdido no solo un derecho, el de trabajar, sino también su dignidad. Y que lo lleva a muchos y lo arrastra a la pobreza y a la indigencia. Y atraviesa sobre todo en estos tiempos la mayoría de las clases sociales. Sobre todo la clase media. A todo lo que se agrega la violencia, las hambrunas, las mafias de toda la haya. Reconocer el retroceso es una obligación civil. Y ¿por qué no? Una desobediencia civil a lo Thoreau. Thoreau, en 1817, David Thoreau, llamó a la desobediencia civil el no acatamiento de aquellas leyes consideradas contrarias a la justicia, las leyes que son injustas para los trabajadores. Eso es lo que hacía Thoreau. ¿Y qué es el anarquismo? Yo le digo a mi biblioteca, le digo que es una anarquía porque nunca se encuentra nada. De acuerdo al filósofo francés Sébastien Fourreau, el anarquista francés dijo: cualquiera que se niegue a la autoridad y luche contra ella es un anarquista. Y ahora sobre todo hoy la mujer que ha tomado se ha empoderado, es la mujer aquella que se basta por sí misma y que ha tomado una relevancia en este siglo, es la que trabaja, la que lucha. Y vamos a escuchar por Jairo Duerme Negrito, que ya está en el aire. Escuchemos. Negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita. Chica puma, chica puma, capumba, chica puma, chica puma, chica puma. Trabajando todo el día, trabajando sí, trabajando y no le pagan, trabajando sí, trabajando duramente, trabajando sí, trabajando y va de luto, trabajando sí, trabajando y va tosiendo, trabajando sí, pa'l negrito sí, trabajando sí. Duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito.
ti. Eva trae carne de cerdo para ti. Eva trae muchas cosas para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come los patitas. Chica pumba, chica pumba, chica pumba, chica pumba, chica pumba, chica pumba. Trabajando sí, va de luto sí, va tosiendo sí, duramente sí, todo el día sí, no le pagan sí, al negrito sí, trabajando sí, va de luto sí, va tosiendo sí, duramente sí, todo el día sí, no le pagan sí, al negrito sí, trabajando sí, trabajando sí. Trabajando sí. Usted está escuchando Coincidir. (21:20) con una temperatura de 17 grados centígrados. Ha refrescado después de tanto calor. Esperemos que siga así fresco. Bueno, hoy me acompaña Juan Papacidero. Está adelantado ya en su carrera de filosofía y letra y sobre todo es un gran poeta. Un joven poeta y con muchos deseos de ir para adelante con su poesía. Juan, buenas noches, bienvenido a Coincidir. Esta noche seguro que vamos a coincidir. ¿Qué tal? Buenas noches, Teresa. Bueno. Sí, seguramente coincidamos. Muchas gracias por la presentación. No, al contrario. Bueno. Dime, tú que eres poeta, pero antes, si me permite, Juan, sí, voy a pasar el número de la radio por si algún poeta nos escucha que está cenando. 52191042 interno 204. Por si algún poeta quiere mandarte alguna poesía o te dice algo. Saludar simplemente. Juan, te escucho. Bueno, yo lo que traje un poco hoy para compartir, que estuve las últimas semanas reflexionando un poco siempre dentro de la lógica de cruzar las dos pasiones de uno, que es la escritura por un lado, las letras, y la filosofía por el otro. Exacto. Una breve reflexión sobre el lenguaje poético. Me parece bueno. Y bueno, cuento brevemente antes de arrancar. La propuesta es la siguiente, es cruzar la obra de una gran poeta que yo admiro mucho, argentina, Alejandra Pizarnik, que la otra vez algo sí, el año pasado. El año pasado, exactamente. Y un autor un poco a veces olvidado de la filosofía griega, que es Gorgias. Bueno, y con ese ánimo, sí, empiezo a leer, con compartirles. gusto. Hay un llamado, ¿lo escuchamos? ¿Será un poeta? A ver. ¿Podés pasarlo? ¿Hola? Hola, doctora Teresa Merino. Sí, ¿quién habla? La quiero felicitar por su programa y por el invitado que tiene. Muchas gracias. Pero sobre todo, porque la logré encontrar a mi amiga de tantos años. Ajá. Que la extraño mucho y la quiero. Sí. Habla Nancy Carísimo. Nancy, ¿cómo estás? La verdad, una alegría enorme
enorme. Escuchar tu voz, le dije a mi hija, pero es Teresa, mi amiga, Teresa. Dice, la misma. Está el que habla, es amigo de ella, de mi hija. Ah, sí. Nancy, un gusto y muchísimas gracias por llamarnos. Escuchanos siempre, ¿eh? No, ahora sí, porque te había perdido el rastro. Ahora me lo encontraste, con la poesía y con el invitado que tengo, sí. ¿Todos los días estás? No, los lunes de 21 a 22 horas. Los lunes de 21 a 22 horas. Sí. Y perfecto. Bueno, a veces me veo, a veces no me veo, pero bueno. Vos ya me conoces. Nancy, un abrazo grande. Mira cómo te quiero tanto. Ay, muchísimas gracias. Te quiero un montón. Vos justo me estaba acordando de pasada. Bueno, todavía estoy vivita. Te deseo todo lo mejor. Bueno, muchas gracias, la radio, Nancy. que siempre pum para arriba. Muchas gracias. Y bueno, el chico que está ahí, bueno, que disculpe lo. No, pero estábamos por empezar. Bueno, un beso grande. Un beso grande para vos también. Te quiero muchísimo. Muchísimas gracias, muchas gracias, chao, Nancy. chao. Hasta siempre. Empezaremos. Hoy hemos tenido una amiga que se ha acordado de mí. Empezamos. Lindas cosas, sí. Lindas cosas, que lindos momentos. Por la radio. Sí. Además, esos son lindos momentos, ¿no? Que alguien se acuerde. Y sí. Después de tanto tiempo. Después pasó el tiempo. Bueno. La propuesta es una breve farmacología del lenguaje. Quizás, vos de la medicina, pensar un poco... Nos vamos a la farmacia. Nos vamos a la farmacia del lenguaje, en este caso. Sí. Y dice un poco así. Gorgias, el sofista recusado de la filosofía, el gran amante del logos, arrojó a la posteridad su tan denostado encomio de Helena. Este libro es una vehemente apología de Helena, que es la hija de Zeus, la que, raptada por Paris, es tenida por responsable de la guerra de Troya. En medio de ello, de ese texto bastante intempestivo y lúcido, Gorgias nos dice: la palabra es un poderoso soberano que con un cuerpo pequeñísimo y del todo invisible lleva a término las obras más divinas, pues es capaz de hacer cesar el miedo y mitigar el dolor, producir alegría y aumentar la compasión. Fin de la cita. El lenguaje es una fuerza de origen espiritual e invisible, cuyas consecuencias físicas y observables se exhiben cual espectáculo ante nuestros ojos. La palabra atrae, motiva la traslación de los cuerpos, las inclinaciones de la voluntad. Por ella somos arrastrados como si embriagados por Eros. Lo que importa no es la credibilidad, sino el deleite, señala Gorgias, pues la potencia de la verosimilitud se ensancha con la huella del placer estético, calando fuerte en el alma. Sucede entonces que, desde antes de siempre, los poetas se arrojan al mar de las palabras, porque en su vastedad divisan esperanza o vestigio alguno de su esplendor. El Génesis judeocristiano, sin ir más lejos, evidencia el poder que la voz divina tiene para traer al ámbito del ser aquello que aún no es. Y ahí está la cuestión de la creación. Sí. Y Alejandra Pizarnik, nuestra poeta, la poetisa de la orfandad. Exactamente. Qué bien, ¿eh? Sí, ella misma se lo reconoce así. Sí. Ella nos escribe en un pequeño poema que dice: escribes poemas porque necesitas un lugar en donde sea lo que no es. Entonces podemos pensar que la escritura se opone diametralmente a la oralidad de la vida. Esta es una propuesta que desarrolla la filósofa española María Zambrano, Ajá. que es discípula de Ortega y Gasset. Sí. Don Ortega. Y ella hace una pequeña distinción entre la oralidad de la vida y la forma escrita. Y ella dice que en el escribir hay un doble acto de retención y apropiación de las palabras. El hombre ahí se libera, se aferra a lo perdurable e improvisa una trinchera a su medida frente a lo transitorio de las palabras que se dicen. Pues la oralidad en realidad responde siempre al apuro, a la tiranía del momento. Claro. Uno responde a una pregunta y siempre está teniendo que dar explicaciones. En eso va un poco la palabra oral. Es cierto lo que tú dices, ¿no? En cambio ella piensa que la palabra escrita estaba ordenada a la fidelidad con uno mismo. Uno ahí se aferra, perdura, dice su palabra y se apropia de ella. Sin ir más lejos, en la teogonía de Hesíodo, allá por los griegos también, está
está muy presente la cuestión de las musas. Y a propósito yo traje acá una pequeña cita de Hesíodo en relación a la cuestión del lenguaje. Y él dice: dichoso aquel de quien se prendan las musas, dulce le brota la voz de la boca, pues si alguien, víctima de una desgracia, con el alma recién desgarrada se consume afligido en su corazón, luego que un aedo servidor de las musas cante las gestas de los antiguos y ensalce a los felices dioses que habitan el Olimpo, al punto se olvida aquel de sus penas, y ya no se acuerda de ninguna desgracia. Rápidamente cámbiale en ánimo los regalos de los dioses. Salud, hijas de Zeus, otorgadme el hechizo de vuestro canto. Entonces, acá empieza a tomar cierta relevancia el canto en un sentido terapéutico. Y sí, yo creo que todo lo que has leído de la oralidad y de cuando uno escribe, apropiarse de las palabras, es la oralidad así, en el diario vivir, el diálogo, y cuando uno con el apuro, pero los otros días yo decía en otro programa, a veces no se comunica bien, viste que estamos todos apurados, no sé a dónde vamos. Corremos, pero no sabemos a dónde. ¿A dónde? Entonces también se habla apurado. Sí. Y otra una cosa que decía en el programa anterior, era que las palabras, o sea, los medios de comunicación, se usan las malas palabras, ¿no? Esa cosa que yo le diría la guaranguería, ¿no? Esa cosa de futbolera, de la cancha, de ahí de la tribuna, ¿no? De la platea, si no sé yo, pero bueno, esta cosa que, ¿por qué? Yo no sé por qué vamos perdiendo ese don que tiene la palabra. Y el escribir, es decir, que ahí ya toma uno las palabras. Hay un trabajo personal, subjetivo. Uno, y cuántas cosas se mejoran el espíritu escribiendo, o poniéndolo en un papel, o escribiendo como fuere, sin ser escritor. Yo no soy escritora, he escrito, pero bueno, me falta mucho. Pero cuánto pone uno, cuánto se evade y pone en esa palabra todo lo que nace espiritualmente, ¿no es cierto? También es sanador de muchas cosas, de estos momentos que yo recién decía estamos viviendo, de este apuro, de estas crisis que nosotros tenemos cada 10 años una. Es así, es farmacológicamente, como voy a tomar tu palabra, es cada 10 años una crisis. Entonces también nos lleva a abstraernos y a escribir, aunque no se publique. Yo pienso prontamente publicar un libro. Bien, qué bueno. Pero veremos cómo va eso que el Bill Metal, pero eso allí uno cuando escribe deja muchas cosas. Yo he sanado de muchos dolores del alma, muchas situaciones no gratas escribiendo. Exactamente. Escribiendo, y te da felicidad una vez que uno ve la palabra escrita, ¿no? Con la palabra escrita uno se apropia del lenguaje, se hace su lugar, su pequeño espacio dentro de las palabras. Y en relación a los insultos, a las malas palabras que antes decías, también lo paradójico esto del abuso es que se pierde realmente su verdadera función. Entonces uno cuando necesita realmente usarlo, ya esa palabra de malgastarlo en otros usos, que por ahí no era el propio, ya no tiene ninguna significancia. Entonces cuando uno realmente se agarra el dedo con la puerta, insultar arriba abajo ya no tiene ningún valor, porque esa palabra la gastó para otras cuantas cosas. Exactamente. Yo no sé si está permitido, antes no estaba permitido decir palabras, pero ahora sí, yo lo escucho, lo veo en los medios de comunicación. Y uno también, nosotros comunicadores, tenemos que usar bien el lenguaje, porque y la oralidad, porque como tú dices,
¿Sabes por qué? Porque también nos están escuchando y nos están escuchando personas, chicos, entonces si permanentemente, sea en la radio o en la televisión, ¿no? Entonces ellos no estamos enseñando bien, no estamos comunicando bien, ¿no? Es una crítica de siempre de esto, ¿no? Sí, es que uno siempre trata de aspirar a elevar por eso tantas palabras que hay en el diccionario y que están tan sepultadas y a veces desconocidas, que no usamos y que están. Sí, recuerdo justo, creo que el año 2004, en el Congreso de la Lengua, que fue en Rosario, sí, recuerdo, que hay un video en internet de Fontana Rosa, que era una pequeña charla sobre las malas palabras. Él decía esto, ¿no? De que las malas no son las palabras, sino las malas las intenciones. Está bien. Exactamente, pero bueno, también creo igual esta cuestión del hay que dejarle su espacio a cada palabra, y uno por ahí termina cargándole de tantos sentidos una palabra que ya no dice nada cuando la usa para cualquier cosa, cierto, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, te propongo volvamos a un nuevo, que vamos a un separador, así descansamos. Usted está escuchando Coincidir. Y 35 minutos, con una temperatura de 17 grados. Seguimos conversando con Juan, y que nos está dando realmente un gusto de esto de las palabras, de la oralidad y de la poesía. Alejandra Pizarnik, un personaje de nuestra ciudad, ¿no? En nuestro país, exactamente. Recién estábamos leyendo una pequeña cita de la Teogonía de Hesíodo, ¿no? Sí. Pensando en los griegos y su relación con la lengua, las musas, la inspiración. ¿Cuánto le debemos a los griegos, Juan, no? Y sí, si nos pensamos como cultura occidental, le debemos bastante. Le debemos bastante. En ese sentido, sí. Pero bueno, también estamos empezando un trabajo de recuperar la otra pata nuestra, que es lo propiamente americano. Exactamente. Es un trabajo es un trabajo arduo, me parece, sí. Exactamente, sí. Y pensando en esto, ¿no? El canto y la voz de las musas, aquellas que hechizan el corazón del hombre, ¿no? Y que en eso estriba en anhelo del hombre, en buscar el conjuro poético, en donde encontrar el consuelo a las furias que agitan un poco las aguas del alma. El hombre entonces ruega a los dioses por el encantamiento del logos, del lenguaje, pide que su manto lo cubre y pide su abrigo. Y pensando un poco más hacia acá, este otro costado que decíamos de este lado del océano, ya por nuestros lares, tenemos en el horizonte de nuestra pampa al gaucho Martín Fierro, sí. que ¿cómo comienza? Dice: aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria, con el cantar se consuela, ¿no? El poder del canto. Sí. Esto de pensar el poder terapéutico de la palabra y de que reside en su capacidad de persuadir, de embriagarse, un Gorgias, como decíamos antes, induciendo en el alma el orden y el desorden de los estados, de los humores. Así entonces la poesía infunde sensaciones físicas en el cuerpo de sus oyentes. Y esperemos que los oyentes de la radio también. Sí, la radio también, sí, por supuesto. Ella entonces no persigue la demostración de verdades, la poesía, ni el señalamiento de ellas. Pues ya la literatura contemporánea, ¿no? Bajo el supuesto de Roland Barthes, un crítico literario muy importante, francés, que él postula que la literatura contemporánea y moderna nace del supuesto de que el lenguaje no termina nunca de poder explicar a lo real. De que la realidad está allá y el lenguaje está acá, y como que hay un salto. Ajá, no, claro. Bueno. Uno lo vio a veces cuando
necesita expresar el dolor que siente. Exactamente. Ante una pérdida, por ejemplo, uno termina por quedarse callado. Cuando no puede explicar y transmitir a otro eso. Claro, no se puede explicar, ¿no? No es transmisible en un punto. Sí. Y en ese sentido, Alejandra Pizarnik, en uno de sus poemas, dice: todo lo que se puede decir es mentira. Como un poco jugando con esta sentencia de que, bueno, las cosas están por un lado y las palabras por el otro, y por más que uno intente saltar, a veces se queda corto. Ajá. Y entonces, a pesar de ello, la empresa literaria, la literatura, sigue trabajando y sigue produciendo. Uno pensaría que por ahí es la porfía humana, que se resigna al silencio y a lo que no se puede decir y que intenta arribar al misterio. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el poeta insiste con el verso a pesar de su indigencia, de que se va a quedar corto? Entonces, Pizarnik, acá traigo un pequeño poema de ella, donde ella dice así: escribir es buscar en el tumulto de los quemados el hueso del brazo que corresponda al hueso de la pierna. Miserable mixtura, yo restauro, yo reconstruyo, yo ando así de rodeada de muerte. Y en otro pequeño poema, por ahí pensando en cuanto al oficio del poeta, ella dice, y por este lado va a ir un poco lo que nos quede por decir: escribir como quien cierra hábilmente una herida. Pensar esto de la herida, y en este sentido va lo de la farmacología. Sí, claro. Me decía, sí. Que habíamos arrancado. Sí. En Alejandra Pizarnik la poesía es buscada fatigosamente como una terapia existencial dentro del lenguaje. En ese sentido, el psicoanálisis y la logoterapia hacen uso consciente de la palabra como instrumento de sanación. Gorgias es el que nos va a decir entonces que debemos pensar el lenguaje como un fármaco, ¿sí? Este se presenta delante nuestro como un hechizo, un encantamiento diminuto de alcance atroz, capaz de transportar en su invisibilidad, porque ese es el tema del lenguaje, es impalpable. Sí. Y él no dice se lo esto, ve. claro, de que él puede ser tanto un remedio como un veneno, y acá está el doble filo. Y eso es Y interesante eso lo que está diciendo. es para pensarse. Ahí nos deja pensando, ¿no? En los últimos años se ha hablado mucho de la cuestión de los medios de comunicación, y podríamos pensar esto, si el lenguaje ahí funciona como un veneno, como un remedio. Y a veces como un veneno, ¿no? Y a veces sí, y se disfraza de remedio. Claro, exactamente. Ahí está la complejidad. O también, no sé, los discursos de grandes líderes, los discursos del nazismo, los discursos seductores. Sí, ¿Y a dónde llevaron? Sí, como Mengele. Claro, exactamente. Lo llevó a los hornos hitlerianos. Gas. Bueno, entonces pensar qué hacemos con el lenguaje. Quizás un uso responsable, pensando en las consecuencias que eso puede tener. Y también, volviendo un poco sobre Alejandra, hay una pequeña fragmento de una entrevista donde ella responde lo siguiente: entre otras cosas, escribo para que no suceda lo que temo, para que lo que me hiere no sea, para alejar al malo. Se ha dicho que el poeta es el gran terapeuta. En este sentido, el quehacer poético implicaría exorcizar, conjurar y además reparar. Escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos estamos heridos. Lo más propio, y acá fin de la cita, que podemos reconocer en el corpus de Alejandra, es un yo lírico que busca, con una desesperación que a veces raya la locura, en el lenguaje un conjuro poético adecuado que apacigüe los males que aquejan a la poeta. En este sentido, ella encarna el ideal surrealista de la generación del 20, allá por Francia, ¿no? De André Breton, Salvador Dalí, Paul Eluard. Exacto, todos. Sí. Unos cuantos personajes. Y esta idea de generar una confluencia entre vida y obra. Que no haya distinción entre lo que está en el cuadro y el que pinta el cuadro. Claro. Entonces toma relevancia el personaje del autor. Claro. Que antes del romanticismo no era tan relevante en realidad. No, pero en el romanticismo comienza. Ahí empieza a tomar ese ímpetu de el autor que se impone casi a la par de la obra. Sí, y uno lo ve al día de hoy.
Sí. En los músicos o en lo que sea. Hasta los futbolistas se ha llevado esto. Ya no importa tanto lo que pasa en la cancha, sino el personaje. El personaje, sí, y cómo está vestido y... Exactamente. Falta el maquillaje, no sé si lo maquillan, pero... Los cortes de pelo, hay una cuestión. Hay una cuestión. Exactamente. En este sentido, podemos pensar un poco que ya está esto pensado en el joven Nietzsche, allá por mediados del siglo XIX, quien él ve que el artista, como el pequeño Dios salvador encargado de embellecer el trágico rostro de la existencia humana. Cito entonces al loco de Turín, dice así: reuniendo tan solo sus esfuerzos, el arte es capaz de dar la vuelta a esas repulsivas ideas en torno al carácter espantoso y absurdo de la existencia, y transformarlas en representaciones que permitan al hombre vivir. Fin de la cita. Entonces, ante la orfandad de los días, la poeta suicida, esta que nos convoca hoy, se refugia en el lenguaje para darle nombre y entidad al dolor, porque una vez que uno lo objetiva no es tan... Sigue siendo doloroso. Sigue siendo doloroso, pero tiene... Exacto. Se le da un nombre. Estoy pensando quizás fuera de tema, pero no... En las películas del exorcista. Sí. Cuando la importancia de develar el nombre del demonio. Sí. Y ya es una muestra de debilidad. Si lo pudimos nombrar, no es tan fatal. Exacto, sí. En ese sentido, la poesía entonces maquilla el rostro de la nada. Y otra poeta nuestra también muy importante, Susana Zenon, sí. Ella dice: el poema es una aventurosa incursión por lo ignorado, algo inmortal que ha nacido de criaturas mortales. Y más que nada, bueno, quería rescatar esto, de pensar la poesía como aquella resistencia frente al lenguaje de lo obvio, a la lengua cotidiana, a la mera vida, y pensar que escribir un poema puede ser como arrojar nombres o proyectiles en forma de palabras contra el muro de los misterios, e intentar derribarlo, decirlo, ponerle signo, cifrar eso. Bueno, eso era un poco lo que quería compartirles. Pero está muy bien, está muy relacionado con mis críticas, ¿no? Les recuerdo a los oyentes nuestro número de teléfono 52191042 interno 204. No me está ayudando la voz. Juan, ¿a vos te gustaría estar en una librería? Vi la película La librería. Contame por qué. Pues hermosa. Sí. A finales del año 50, Florence Green, es una película inglesa, decide hacer en realidad uno de los mayores sueños. Abandonar ese Londres, como uno desea, como muchos se quieren ahora ir de Buenos Aires, sí, y abrir una pequeña librería en un pueblo de la costa británica. Pero para su sorpresa, esta decisión desatará todo tipo de reacciones entre los habitantes del pueblo. Ella llega al pueblo, te lo digo brevemente. Sí, sin decir el final, por favor. Sí, no digo el final, no, el final no lo digo. Pero allí está lo que es... Ella había enviudado porque con su esposo en Londres trabajaba en una librería como arreglando y reponiendo libros. Entonces amaba los libros. Y ella había enviudado hacía 16 años. Entonces ella quiere ir a ese pueblo. Entonces pregunta: ¿Usted leyó? Nadie había leído ni sabía lo que era un libro. Pero aparece una mujer poderosa, como hay acá en la televisión, en todo lugar. No la mujer empoderada, como es que, sino mujeres complejas, traicioneras, esas que tienen un poder, pero un poder maligno, si se quiere. Y quería poner en ese lugar, en ese pequeño lugar que es precioso, quería poner otra cosa, una muestra de arte. Y bueno, hizo todo para políticamente. Sí. Entonces ahí tenés el poder político contra diríamos la
los libros o contra aquello que nosotros amamos. El libro, la hoja, el olor al libro, que nos lleva a tantas cosas como vos has dicho recién, y que ese poder, bueno, y no digo, y vayan a verla, está en el Cine Lorca, y si pones algo de la música que tiene la película para recordarla, para darle un marco a esto. Está escuchando Coincidir. ¿Alguna poesía has traído? ¿Algún poema tuyo? Por supuesto, sí. A ver, dínoslo. Bueno, actualmente estoy trabajando en algún, como hablamos esto de sí, lo difícil que es publicar, lo costoso. Lo costoso, ahora cada vez más costoso. Sí, exactamente. Y un poco hablando ahora, pensando en esto del empoderamiento que venimos diciendo. Sí. Y también como una especie de un pequeño homenaje a alguien que mencionamos antes, a Susana Zenon. Sí. Que un poco olvidada está, sus obras no se reeditan, hay que conseguirlas de segundas o de terceras manos. Sí. Y bueno, el poema dice de la siguiente manera, pensando un poco en ella. Con la menopausia prendida entre las piernas, ya no grita esa mujer. ¿Te acordás de los diluvios o de la usura coartada de sus pechos bandereando la protesta del pero por qué? ¿Te acordás de los árboles nacientes como pieza salvo del suicidio que regó en sus abnegaciones de mujer? Ya no grita esa mujer. En su tiempo fue encontrada por las anestésicas razones del silencio y se guardó, como se guardan los archivos clasificados en la cueva burocrática de los que meditan sin tiempo, a la vera del camino, al costado izquierdo de la luz, para ser mujer que ya no grita, o silencio germinando en puntitas de pie hacia el poema, o centro de luz clandestina, porque no hay nada más humano que ordenarse media en celo y medio loco al paraíso terrenal de las tinieblas. Hermoso, Juan, cada vez estás más poeta, tenés esa fibra poética. Y te voy a contar que también vayan a ver La discreta enamorada de Lope de Vega. La discreta enamorada fue escrita y estrenada por Lope de Vega en 1608. Un siglo después, en 1923, su texto fue utilizado con argumentos para la zarzuela Doña Francisquita, en una comedia de enredos donde Lope de Vega aborda con inteligencia y simpatía el tema de la psicología femenina y la hipocresía social. Seguimos con el tema. Seguimos con el tema. Muy bien. Lope de Vega es uno de los autores más prolíficos del siglo de oro español, que alcanza una de las metas más deseadas de los artistas de todas las épocas: la edificación de un teatro auténticamente nacional y popular, un teatro que supo ser testigo de su tiempo y hacer eco del sentir y el pensar,
el saber y el querer del público y del pueblo. Aquí trabaja, esta es el segundo año que dan esta obra en el Centro de la Cooperación, los jueves y viernes, y bueno, está dirigido por Santiago Doria, y está Irene Almus, Ana Llovino, Mónica D'Agostino, Mariano Macei, a quien entrevistamos el año pasado. Es un amigo Mariano. Pablo Di Felice, Francisco Pesquisa y Gabriel Virtuoso. Es un momento muy divertido, es muy lindo, lo recomiendo también. Iremos para allá. Y vos sabés, Juan, que este libro, yo siempre ando atrás de los libros, y esta vez entré en la Argentina profunda. Juan Miguel Saucedo. Juan Miguel Saucedo es de Laguna Blanca, Formosa, allá en los límites con el Paraguay. En la SADE presentó este libro, Soy de Formosa al Norte. Es cantautor languenense, ex profesor y vicedirector de una escuela agrotécnica número 5, Combate de San Lorenzo, su padre Rogelio Cirilo Saucedo y Angélica Barreiro de Saucedo, su esposa Ramona Inocencia Mendoza, sus hijos Rogelio y Fanny. Yo conozco a Fanny, que Fanny canta muy bien. En la década de los 40, en el intento de Juan Miguel Saucedo de cantar guaranías, polcas, galopas y chamamé, surge en Formosa Empírica un ritmo aproximado, intermedio, ritmo que siguió cantando en reuniones familiares y noches serenateras por su acento cadencioso y galante. Vos sabés que alguna parte del libro es interesante, lo que dice este hombre, de que está en la Argentina profunda, en aquel lugar que está muy lejos de nosotros. Respecto a la trova formoseña, se manifiesta en forma directa. Le hablo mucho de la trova formoseña, con el propósito de incentivar el punto de encuentro para que seamos precisamente identificados con un ritmo musical propio. Ellos quieren tener, porque tienen influencia del Paraguay, entonces ellos quieren tener algo propio que los identifique, y habla de la trova. Generalmente hacemos las cosas por repetición para hablar de propia identidad, entre comillas. Como provincia debemos tener en cuenta las corrientes inmigratorias, sin olvidar a las primeras habitantes, los nativos del lugar. Comparemos la identidad. Y acá vamos a escuchar de este hombre de Parque Nacional. Fue una presentación muy linda en la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, y seré que yo soy provinciana, pero pasé un momento diferente a la cosa académica, que a mí me gusta también, no te creas que no, pero fue más fresco, más lindo, más agradable escuchar a este hombre que viene del impenetrable, que ha sido maestro del impenetrable, y cantar esto que vamos a escuchar ahora, un fragmento. Mis abuelos vinieron de lejos, de allá de muy lejos, allende del mar. 2600 años han pasado. Esa es la historia, esa es la verdad. Esta tierra divina poblaron, felices vivieron con gran bendición. Descendientes tuvieron por miles, y uno de ellos soy yo. Aborigen que un día recorría montes y praderas como dueño de la gran naturaleza.
está escuchando Coincidir. La escritora María Teresa Andrueto publica Elvira Orfí, murió a los 96 años, esta escritora extraordinaria, la leemos y recordamos, orgullo de haber reeditado su preciosa novela Dos veranos en nuestra colección. Bueno, María Teresa Andrueto es una escritora cordobesa a quien yo la sigo bastante. Estuve con ella, la presentación de su libro y de su último libro de cuentos, pero un libro interesante es La escritura, otra revolución. Cómo uno tiene que soltarse y dejar aquello estrictamente rígido para escribir, Juan. Sí. Vamos a consultarla entonces. A consultarla. Sí, yo tengo el libro. Cuando quieras nos encontramos y en la anarquía encontraremos algo. Encontramos algo. Bueno, ya nos vamos yendo. Juancito, gracias por venir, gracias por todo lo que vas avanzando en tu poesía, en tus estudios de filosofía, en las letras, porque esto es lo que nos da alegría, tanto vida y alegría a nosotros, a mí como conductora y productora y otras cuestiones más que soy. Esto trae paz, un poco de paz a tanto apuro, a tanta conflicto, confrontación y caos. Gracias a vos. Gracias a vos. Siempre. Y tenés que venir otra vez, claro. Aunque venís de Lanús, pero bueno. Sin problema. De Lomas. De Lomas, sí, vamos un poquito más. Más lejos. Bueno, muchas gracias, Juan. Y nos veremos pronto, el otro lunes. Será hasta el próximo lunes. Que tengan una buena semana. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar